nuevo. Juan, gracias por venir hasta acá, por favor. hasta C5N. Un montón de cosas para charlar, pero veníamos hablando del récord de inflación en todo el mundo. Después de venir de un récord trimestral de inflación en Argentina también. Las familias están en el peor momento financiero, digo, de llegar a fin de mes de los últimos años. ¿Cómo lo ves vos? Estamos en una tragedia social prolongada. Y lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos, ¿no? El peligro no es un estallido, el peligro es la degradación constante de nuestra sociedad y una sociedad 70-30, 70% excluidos, 30% integrados, 70% en la precariedad, 30% que tienen vivienda, que tienen un ingreso estable, etc. Eso es lo que tenemos que combatir. Tengo dos críticas para hacerte, si me permitís. Obvio. Dejen de hablar del campo hablando de las patronales sojeras, porque el campo es mucho más que eso. El campo son los pequeños productores frutihortícolas, que son más de 60.000 en todo el país, que están sometidos a arriendos leoninos y son los que le ponen la lechuga y el tomate en la mesa a los argentinos. El campo son... Qué buena crítica, porque es verdad que una cosa son los exportadores, los que deciden, y otra cosa es el que labura todos los días, que es el 95% en realidad de gente. Exactamente. Y la verdad que si la cara de la protesta es Echeverre, que es un sinvergüenza, que no lo quieren ni siquiera los terratenientes porque es demasiado ladrón, va a tener muy poca legitimidad. Lo otro es que, más que una crítica, es una sugerencia sobre estos discursos que estuvieron pasando. Creo que falta uno que fue extraordinariamente preciso, que es el que dio Cristina en el CCK y que se reinterpretó. Por ahí lo pasaste y yo no lo escuché. No, pero lo podemos pasar. ¿Querés decir la interpretación antes y después pasarlo? Sí, que se reinterpretó en clave de las pequeñas estupideces palaciegas que hay en la Argentina, porque hay gente que le conviene, digamos, que no podamos salir de esa discusión tonta de Palacio. Pero fue un discurso en el que se planteó una crítica muy profunda a los mecanismos en los que se toman decisiones sobre la vida de las personas en una sociedad. Es decir, la democracia actual, craneada en el siglo XIX, no puede enfrentar a los grandes poderes. Y cuando Cristina, yo se lo escuché varias veces, antes de este gobierno, y es una cosa que me quedó grabada, cuando ganas las elecciones, decía Cristina, apenas tenés el gobierno. Sí, el 25% decía con Víctor Hugo en una entrevista. Entonces, no tiene nada que ver con una crítica interna o algo por el estilo, es un dato de la realidad. El gobierno no tiene el poder suficiente, por cómo está estructurada la democracia actual, para poder garantizar, por ejemplo, el precio de los alimentos o para poder garantizarle una casa a cada familia argentina. Ahora, ¿no pareciera ser esa la crítica, por ejemplo, en las cartas al gobierno? O voy a decirlo, me voy a hacer cargo de esto, cuando se dice que el kirchnerismo le pide al gobierno que sea más duro con los que más tienen, pero sí es verdad, pero ahora repasamos lo que dijo Cristina, si no hay tanto poder con respecto a, vamos a hacerlo juntos, las exportadoras o los que toman decisiones en el campo, bueno, tal vez no haya gobierno que pueda en un momento así frenarlo, ¿no? Porque Estados Unidos tenés un montón de dirigentes diciendo hay que frenar, y tampoco se va a imponer un impuesto del 95%. Es que el poder se construye, y no solamente se construye desde el gobierno. Digamos, los grupos de presión de los sectores poderosos tienen muy claros sus intereses. El problema de los sectores populares nos cuesta mucho armar nuestro propio lobby, ¿no? Por eso nosotros armamos un comité de acreedores de la deuda interna. La multisectorial. Están todas las centrales obreras, la CGT, las dos CTA, están todos los movimientos sociales, los principales movimientos sociales, están científicos de alto nivel, representantes de la educación, de las universidades, de los secundarios, de los terciarios, para poder plantear una agenda que ponga en primer lugar la deuda interna, que tiene que ver con los salarios y los ingresos, plantear formas de que todo el mundo tenga un ingreso que le permita comer, que no haya argentinos, por lo menos en la indigencia, que se puede hacer, garantizar la educación, que hoy está absolutamente en crisis con un montón de pibes que se nos cayeron de las manos durante la pandemia y que no pudimos recuperar, garantizar la vivienda, ni siquiera te digo una casa, un terrenito para cada familia, tanto para vivir como para producir, porque este campo pobre, que es la mayoría, es campo sin tierra, es campo que sufre
arrendamientos leoninos, criminales, parainstitucionales por parte de algunos terratenientes que viven de una renta que ellos no producen. Ahora, ante esta multisectorial que decís vos, que ahora me contás bien, cómo se van dando los representantes también, ¿cuál es la prioridad? Es raro porque es parte de una misma, pero hablar de esto que decía David, de cobrarles a los que más están ganando o de llenar su mesa. Obviamente la pregunta es la respuesta es la segunda, pero ¿cómo se logra empatar esas dos? Son dos caras de la misma moneda. Claro, pero primero es... ¿cómo se discute en la calle, digo yo? La agenda pública tiene que estar dominada por cómo resolver los problemas de la gente. Ni por los números de Excel, ni por las operaciones políticas que aparecen en los diarios, sobre todo las que son en off, que son una forma cobarde de hacer política, ni por banalidades y cosas superficiales. Tienen que estar dominadas por el problema de los alimentos, del salario, de los ingresos del sector informal o de economía popular que nosotros planteamos, de la vivienda, y hay todavía 1 año y pico de gobierno en el que se pueden hacer muchas cosas. Digamos, yo milito para construir, no para destruir. Entonces, la crítica, yo creo que fue muy importante en el momento donde se debatía lo del FMI, porque ahí había una disputa de posiciones, que la posición que nosotros asumimos perdió. Perdió en el Congreso, ganó otra posición. Bueno, ¿ahora qué hacemos con eso que nos queda? Para vos es porque dentro de la coalición no se estaba escuchando eso que decís que habla la calle. O entre otras No, porque cosas. dentro de la coalición había posiciones distintas. Y ganó una. Y perdió otra. Nosotros perdimos esa discusión. Lo que no quiere decir que la perdimos para siempre. La podemos volver a dar más adelante. Pero ahora, con esta situación que hay, ¿qué hacemos? Bueno, pongamos en primer lugar la deuda interna y desde luego la otra cara de la moneda de eso es una investigación real, no en un fuero penal, que está bien lo de Capuchotti. Yo soy parte de esa causa, estuve también haciendo la denuncia, ni bien fue la firma del... Todo eso está muy bien, pero esto es un problema político y existe una comisión bicameral presidida por Mayans que está durmiendo la siesta hace 2 años y hay que despertarla. Y el primer logro de este comité fue lograr una audiencia. Vamos a ir, somos 100 en el comité, vamos a ir los 100 a pedirle explicaciones a la comisión bicameral, que todavía no renovó sus autoridades, de dónde están los dictámenes de la investigación, de las corresponsabilidades entre Macri y el Fondo Monetario Internacional, a dónde se fue la plata, y si la plata se fugó, que citen al titular del Banco Central de aquel momento, que levanten el secreto bancario, que es el proyecto que presentó Parrilli, y el otro proyecto que establece la recuperación de activos no declarados en el exterior, que está muy bien. Bueno, tenemos un pequeño matiz, que es no puede ser para financiar el fondo para cancelar la deuda con el fondo. Juan, hay algo, vos hablabas de los representantes o cómo la calle también los configura, y estás en contra también de, obviamente, de las operetas del off, ¿no? Pero cuando se habla de los nombres que llevan adelante una política económica, un plan económico, ¿para vos cambia en un momento así? Yo no quiero hablar más. No, pero perdón. La pregunta no es si en Semana Santa tiene que haber un cambio de gabinete. No. Si con lo que decía Cristina, el poder es 25%, en un momento muy complicado, récord de todos. ¿Cuánto influye el nombre de quien lleva adelante la política? Influye la política y el Ejecutivo, a ver, es unipersonal en la Argentina. Y esto también lo dijo Cristina desde el día 1. Cuando le decían a ella que era la que mandaba en el Ejecutivo, decía, yo no soy el Ejecutivo, el que manda es el presidente. Y ahora que dicen otras cosas, sigue aplicándose la misma regla. También lo dijo, Santiago Cafiero, que ayer estuvo en el Otamendi con el presidente y habló de eso. Pero esto fue así desde el día que asumió, porque, a ver, cada uno se tiene que hacer cargo de la virome que tiene en la mano, para lo bueno y para lo malo. La virome que tiene en la mano el presidente es la virome del Ejecutivo. Y la que tiene en la mano los diputados y los senadores es la virome del Legislativo. Por eso, ¿quiénes aprobaron el plan con el Fondo Monetario Internacional? Los diputados y senadores. Y se tienen que hacer cargo de eso. Para lo bueno y para lo malo. Ahora bien, ¿qué puede hacer el pueblo organizado? Porque yo no soy diputado, no soy senador, no soy presidente, no soy ministro y no tengo ninguna intención de serlo, igual que muchos de los que estamos en el Comité de Acreedores de la Deuda Interna. Nosotros tenemos que poner la energía popular que está en las calles
al servicio de los laburantes, de las pymes, de los pueblos originarios, de los campesinos, de los pequeños productores, con medidas concretas que se pueden tomar en este tiempo y además poner esa fuerza al servicio de recuperar los activos que se fugaron, que es algo que se puede hacer, se puede lograr. Sí, Hay sí, que avanzar aparte- con el levantamiento del secreto bancario y hay que avanzar con la recuperación de activos en el exterior. Cada dólar vale oro. Mis compañeros quieren preguntarle a Juan Grabois. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Te quería preguntar cómo estás evaluando las respuestas que hasta ahora dio el gobierno a las organizaciones sociales que estuvieron manifestándose. No, yo creo que acá hay un problema de fondo en relación a la política de ingresos, ¿no? O sea, se dice ahora que la pobreza es multidimensional y eso es una obviedad. Vos podés estar más o menos bien de ingresos, pero no tener cloacas, vivir en una casilla y vivís muy mal, digamos. Pero hoy hay un problema de ingresos, efectivamente. Hay un problema que a la gente no le alcanza la plata para vivir. Y hay una sola ventanilla para pedir un ingreso, que es el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, los que no tienen AUH tienen una sola ventanilla, que a la AUH son 2,5 millones de madres, y en la Argentina, si ustedes piensan en la gente que cobró el IFE, tenemos 10 millones de personas que necesitan un ingreso, entre los cuales hay gente de clase media cultural, digamos, que hoy viene a los comedores. Esto es un dato de la realidad, yo lo veo todos los días. Entonces yo creo que el problema de la política social es que el potenciar trabajo, que fue diseñado como una política de economía popular para hacer reciclado, para hacer construcción, para hacer un montón de actividades laborales, se terminó transformando, lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de los funcionarios que ahí están, en un lugar de rescate donde vos movilizás a la 9 de julio y si tenés suerte, recibís un salario social de 16.000 pesos que te alcanza para vivir 10 días con suerte. Entonces, la propuesta, esto se resuelve de 3 maneras, digamos, o administrando eso, ir dando de apuchitos, porque si no la conflictividad social no se resuelve, lo cual es feo, es cínico, es someter a la gente a una situación muy fea. Se resuelve con represión, que es a lo que apuntan varios personajes de la política argentina, que es lo peor que se puede hacer, o se resuelve con un ingreso universal, que es como resolvió Cristina cuando puso la UH, o en el caso de los jubilados, con la ampliación de la cobertura jubilatoria que llegó al 95%. Bueno, hoy tenemos ese mismo problema, pero en el segmento entre 18 y 65 años, o 60 en el caso de las mujeres, que ese es el segmento del IFE, del ingreso familiar de emergencia, que tiene que ser permanente y tiene que ser considerado como un salario universal por otras tareas que no son valorizadas en el mercado. Por ejemplo, claramente las tareas de cuidado, en el caso de las mujeres, fundamentalmente de las mujeres, las tareas de la economía informal, que pagan impuestos a diferencia de lo que dicen algunas mala gente en general o ignorantes, porque cuando pagan el IVA Cuando comprando van a comer, soya de leche, pagan impuestos, impuestos, claro, sí, sí, digamos, sí. pagan impuestos, reconocimiento de las tareas comunitarias, reconocimiento de un montón de tareas, porque no hay gente que vive panza para arriba con 16.000 pesos No, por mes. obvio, Entonces la obvio. gente labura en múltiples changas, en múltiples tareas de la economía popular, y eso tiene que ser reconocido por el Estado argentino con un salario universal. Si eso no sucede, las calles van a seguir siendo un corsódromo de gente desesperada que está pidiendo un mango y que se va a agrupar bajo la bandera del Polo Obrero o bajo la bandera de cualquier organización que lo quiera acaudillar. Nosotros estamos buscando otro camino para lograr esos objetivos, Bien. que es este comité de acreedores de la deuda interna, que es la interpelación a los funcionarios, que es los planteos de nuestros diputados que presentaron proyectos para el salario universal. Y si no ese es el camino, lo que siempre le preguntamos al Ejecutivo, ¿cuál es Claro, la alternativa? ¿Cuál es la, En si un sabe- momento así, bueno, al menos el gobierno lo que está diciendo es mientras esté la guerra. El tema es que, claro, la guerra financiera, para decirlo de alguna manera, sigue hace rato. mientras esté la guerra, ¿qué cosa? Puede darse este mecanismo de alternativa que ahora vamos a hablar de un impuesto que se está estudiando. Lo cierto es que la guerra financiera se Sí, mantiene. pero todavía no está claro qué es y obviamente este es un momento particularmente sensible porque el aumento de los precios de los alimentos, que tiene que ver con un montón de factores, con especulación, con guerra, con esto, con lo otro, y la gente está muy mal, Juan, digamos. tengo que cerrar, Sí. pero me gustaría, obviamente, la verdad que es inalcanzable el monto, pero hoy de haber un IFE, de haber un ingreso universal, para vos, ¿qué monto calmaría un poco la El mínimo es la línea de indigencia individual.
que ahora debe estar en 13.000, 14.000 pesos, digamos, no tengo el dato exacto y cambia por región, pero la línea de indigencia es comer. Comer, me Y parece eso perfecto. tiene que estar fuera de discusión, que el argentino Y sí. pueda comer, tiene que estar fuera de discusión. Y eso vale 1,5 puntos, 2 puntos del gasto primario, es decir, no es una locura. Bien. Es algo que se puede hacer, es a lo que están yendo los países más desarrollados, es algo que permite a los más humildes liberar su capacidad cognitiva para poder desarrollar tareas. Esto lo hablé con Manés, mirá, no con el Che Guevara, con Manés, que está de acuerdo con este planteo. Permite liberar capacidades cognitivas para poder estudiar, para Sí, poder... sí. Si vos estás en la lucha por la subsistencia, No puede pensar. no podés... Con hambre no estás se con puede eso, pensar. estás con ese tema. Juan, gracias por acompañarnos esta noche. Por favor. Bien, y lo seguiremos hablando obviamente.